Antes de despegar, imagina esto. Un avión comercial entra en una tormenta tan violenta que en cuestión de minutos los pilotos dejan de ver el cielo. El granizo golpea el fuselaje como si estuvieran lanzando piedras contra las ventanas. Los instrumentos comienzan a fallar y la cabina queda envuelta en oscuridad. Entonces ocurre algo que ningún pasajero quiere escuchar a más de 10.000 pies de altura. Los dos motores dejan de funcionar. No uno, los dos. Dentro del avión, el miedo comienza a sentirse. Las azafatas intentan mantener la calma mientras los pasajeros no entienden qué está ocurriendo. Pero en cabina, los pilotos saben una aterradora verdad. No tienen suficiente altura, no tienen energía y tampoco tienen tiempo. Debajo de ellos solo hay carreteras, árboles y una ciudad completamente ajena al desastre que está a punto de caer desde el cielo. Pero esta historia no comenzó en medio de la tormenta. Comenzó horas antes, con señales aparentemente insignificantes, pequeños errores, advertencias incompletas y una peligrosa confianza en que todo saldría bien. Aquella tarde, en Huntsville, Alabama, todo parecía completamente normal. El aeropuerto seguía funcionando como cualquier otro día. Pasajeros caminando entre terminales, maletas rodando sobre el pavimento mojado y un pequeño avión comercial preparándose para despegar rumbo a Atlanta. A simple vista no había nada extraño, nada que hiciera pensar que en menos de media hora aquel vuelo terminaría convertido en una pesadilla. La lluvia ya había comenzado a caer. No parecía peligrosa todavía, solo esa lluvia incómoda que anuncia que algo más grande se acerca. Pero lejos del aeropuerto, algo mucho más oscuro comenzaba a formarse. A través de Alabama y Georgia, violentas tormentas eléctricas crecían rápidamente. Había granizo masivo, vientos impredecibles e incluso reportes de tornados en distintas zonas. En 1977, la tecnología meteorológica no era como hoy. No existían mapas en tiempo real ni radares avanzados dentro de cabina. Muchas veces los pilotos solo podían confiar en información incompleta. Y ese detalle terminaría siendo el principio del desastre. El vuelo había llegado poco antes desde otra ciudad cercana. Un trayecto corto, sin complicaciones. Ahora se preparaba para otro salto rápido hacia Atlanta, un viaje de apenas unos minutos. Era una rutina normal para la aerolínea. Aterrizar, bajar pasajeros, subir nuevos viajeros y volver al aire lo más rápido posible. La tripulación tenía muy poco tiempo, apenas unos minutos para revisar todo antes de despegar nuevamente. En cabina estaban dos pilotos experimentados, un capitán veterano con miles de horas de vuelo y un copiloto más joven, bien entrenado, aunque con menos experiencia en ese modelo de avión. Ninguno imaginaba que muy pronto enfrentarían algo para lo que prácticamente ningún piloto estaba preparado: perder ambos motores en medio de una tormenta monstruosa. Mientras tanto, meteorólogos comenzaban a observar algo preocupante. Las tormentas no estaban desapareciendo, estaban creciendo. Se reportaban tornados cerca de la ruta planeada del vuelo. El problema era que parte de esa información meteorológica nunca llegó correctamente a los pilotos debido a fallas técnicas y problemas de comunicación. Parecían detalles pequeños, pero en aviación las tragedias rara vez ocurren por una sola razón. Casi siempre empiezan con pequeños errores alineándose lentamente. La lluvia aumentaba y el reloj seguía avanzando.
La tripulación terminó las verificaciones rápidamente mientras los pasajeros tomaban asiento. En teoría, el vuelo sería simple: despegar, mantener altitud y aterrizar en Atlanta menos de media hora después. Cancelar el vuelo nunca pareció una opción real. Los pilotos no eran imprudentes. Habían atravesado tormentas cientos de veces y confiaban en que podrían rodear el mal clima como tantas veces antes. Pero existe una regla cruel en aviación: que algo haya funcionado 100 veces no significa que funcionará la 101. Finalmente llegó el momento. Las puertas se cerraron, los motores rugieron y el avión comenzó a moverse sobre el pavimento mojado de Huntsville. A las 3:54 de la tarde, el avión se alineó sobre la pista. Desde cabina, el mal tiempo todavía parecía manejable. Solo lluvia, solo nubes oscuras. Nada que pilotos experimentados no hubieran enfrentado antes. Entonces, el avión aceleró. Más velocidad, más potencia, y finalmente las ruedas dejaron el suelo. El vuelo 242 acababa de despegar sin saber que estaba entrando lentamente hacia una trampa. Apenas comenzaron el ascenso, el capitán observó el radar meteorológico. Ese pequeño aparato debía ayudarlos a encontrar el camino seguro entre las nubes. Pero la tecnología de la época era extremadamente limitada. Una pantalla pequeña, confusa y en blanco y negro. El problema era que el radar mostraba prácticamente todo cubierto de lluvia. No había una ruta clara. No había un espacio seguro evidente. Era como intentar escoger un camino en un mapa borroso. El capitán observó la pantalla y prácticamente le dijo al copiloto: todo está cubierto. Escoge por dónde pasar. Parecía un detalle menor, pero en realidad escondía algo aterrador. Ya estaban. Los pilotos empezaron a buscar un hueco entre las nubes, un pasillo seguro para cruzar. Pero había un problema terrible. El radar del avión podía mostrar las zonas más peligrosas como si fueran espacios vacíos. Sin saberlo, entonces ocurrió algo inquietante. El sonido de la lluvia cambió. Lo que antes parecía un ruido constante comenzó a convertirse en golpes secos y violentos, como si alguien estuviera lanzando piedras gigantes contra el avión. Era granizo. Y no cualquier granizo. Pedazos de hielo tan grandes que más tarde serían comparados con pelotas de tenis. ¡Pam! 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 Cada impacto hacía vibrar todo el fuselaje. Las alas temblaban, la cabina se sacudía y el ruido se volvió ensordecedor. Ahora ya no estaban bordeando la tormenta. Estaban dentro. Y lo peor era que todavía no entendían qué tan atrapados estaban realmente. El copiloto buscaba desesperadamente una salida mientras observaba el radar. Pero la imagen seguía siendo confusa. A veces parecía haber espacio para escapar. Y segundos después desaparecía. Era como intentar encontrar una puerta en una habitación completamente oscura. Aún así, seguían avanzando. Creían que pronto saldrían de lo peor. Pero estaban equivocados. Porque lo peor todavía no había comenzado. Las turbulencias empeoraron violentamente. El avión subía, bajaba y se sacudía de un lado a otro como si algo gigantesco estuviera jugando con él.
Los pilotos redujeron velocidad para proteger la estructura del avión. Una maniobra normal en turbulencia severa. Pero sin saberlo, los motores estaban enfrentando algo mucho más peligroso. Comenzaban a tragarse enormes cantidades de agua y hielo. Aunque los aviones vuelan bajo lluvia todo el tiempo, esto no era lluvia normal. Era una auténtica pesadilla meteorológica. Los motores necesitan un equilibrio perfecto para funcionar. Aire constante, combustión estable y algunos instrumentos dejaron de funcionar y durante unos segundos el avión quedó prácticamente a oscuras. Imagina ese momento: tormenta extrema, granizo golpeando como disparos, turbulencia brutal y de pronto los pilotos apenas tuvieron segundos para reaccionar. La tormenta seguía golpeando con una violencia aterradora, mientras el parabrisas comenzaba a agrietarse y las vibraciones empeoraban. Por un instante las luces volvieron. Sin embargo, reducir potencia en medio de aquella tormenta dejó los motores todavía más vulnerables al agua y al hielo. Entonces ocurrió algo extraño. Uno de los motores comenzó a responder de forma irregular. Imagina ese momento. 2 pilotos, miles de metros sobre el suelo, granizo rompiendo ventanas, turbulencia extrema. Y ahora el avión estaba perdiendo ambos motores. El capitán tomó la radio e informó. Por un instante hubo silencio. Incluso el controlador aéreo parecía incrédulo. 2 motores fallando al mismo tiempo en un avión comercial era algo tan improbable que casi nadie estaba preparado para enfrentarlo. Pero allá arriba no había tiempo para el shock. Ahora el avión solo planeaba. Sin potencia, sin empuje, solo gravedad. Cada segundo significaba menos altura y menos opciones. Las luces volvieron a apagarse. La radio dejó de funcionar. Durante minutos, el avión prácticamente desapareció del mapa. Sin comunicación, sin ayuda, sin motores. Solo 2 pilotos intentando mantener el control de una máquina que lentamente caía del cielo. Cuando lograron recuperar algo de energía, pidieron ayuda desesperadamente. Necesitaban el aeropuerto más cercano. Control aéreo les ofreció opciones, pero había un problema enorme. Todo estaba demasiado lejos. No tenían suficiente altura. No tenían suficiente tiempo. Y entonces llegó la aterradora conclusión. No iban a llegar a ninguna pista. Tendrían que aterrizar donde pudieran. Debajo de ellos solo había árboles, carreteras y pequeñas comunidades que no tenían idea de lo que estaba descendiendo desde el cielo. El capitán comenzó a buscar cualquier espacio abierto, campos, terrenos despejados, lo que fuera. Y entonces apareció algo. Una carretera. No era segura, no era ideal, pero parecía la única oportunidad. Pero ya no había otra opción. Era eso, o caer directamente entre árboles. El avión descendía rápidamente. Cada segundo parecía eterno. Dentro de cabina ya sabían que aquello no sería un aterrizaje normal. La tripulación comenzó a preparar a los pasajeros para el impacto. Les explicaron cómo protegerse, cómo inclinarse y bracear mientras el suelo se acercaba cada vez más rápido. Afuera, los árboles ya estaban demasiado cerca. El copiloto luchaba por mantener el avión alineado con la carretera.
Pero había obstáculos por todas partes. Postes eléctricos, cableado, vehículos y sin motores. No había mucho margen para corregir. Solo tenían una oportunidad. Una. Entonces ocurrió. Las alas comenzaron a rozar árboles. Después golpearon postes eléctricos. Chispas, fragmentos saliendo despedidos, ruido metálico, caos absoluto. El copiloto seguía luchando por salvarlos, pero ya no había espacio, ya no había tiempo. Y finalmente, el avión impactó. El fuselaje se rompió violentamente. La estructura quedó destrozada. El fuego comenzó a expandirse rápidamente. Y lo que quedaba del vuelo 242 se convirtió en una escena de destrucción absoluta. La carretera quedó envuelta en llamas, vehículos destruidos, casas afectadas, una comunidad entera atrapada en algo imposible de imaginar. En medio del humo y el fuego, algunos pasajeros lograron salir, heridos, desorientados, muchos caminando entre restos del avión, llamas y escombros. Otros nunca tuvieron esa oportunidad. Aquella tarde, decenas de vidas terminaron de forma devastadora. Y una pregunta quedó flotando en el aire. ¿Cómo pudo pasar algo así? ¿Cómo un vuelo tan corto y aparentemente rutinario terminó convertido en una pesadilla? La investigación reveló algo escalofriante. No fue una sola falla. No fue un único error. Fue una cadena de problemas. Información meteorológica incompleta. Tecnología limitada. Un radar engañoso. Decisiones humanas. Y una tormenta mucho más violenta de lo que cualquiera había imaginado. La tragedia del vuelo Southern Airways 242